Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, espero que estéis bien, inshallah, ta'ala. Hoy venimos inshallah con un nuevo contenido. Mucha gente, muchos hermanos y hermanas me decían, oye, ¿dónde estás desaparecido? ¿Por qué no haces más contenido? Pues alhamdulillah, aquí estamos de nuevo, más cargos que nunca. Con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala vamos a traer mucho contenido, ya que he preparado un montón de contenidos para vosotros. Pero hoy venimos inshallah con una persona especial, un hermano, mashallah, en el cual es español, catalán, da pura cepa. Y es convertido al Islam, y yo os creo que hoy, inshallah, venimos con un contenido que va a poder ayudar a muchos hermanos y hermanas y abrir muchos ojos, porque con la experiencia de este hermano, mashallah, vamos a aprender muchísimo. Así que estamos atentos y bienvenido, Abdurrahman. Perdón, Abdurrahman, siempre me lío. ¿Qué tal, hermano Ángel Karim? Alhamdulillah, barakallahu fik. ¿Cómo va todo? Bien, alhamdulillah, luchando. Ahí te veo, ahí te Como tiene veo. que ser. Primera pregunta, Ángel, siempre Naam. que le hago a todos los hermanos. ¿Cómo fue la infancia de Abdurrahman? Bueno, yo vengo de una familia. Yo nací en una familia cristiana, no practicante, obviamente, pero tuve una infancia pues normal, digamos. Pero siempre, sí es cierto que siempre he sido muy curioso. La verdad, siempre. Yo he ido a un colegio cristiano, a un jesuitas, aquí en Barcelona. Y la verdad que siempre, o sea, y he recibido una educación religiosa, bueno, cristiana, entre comillas, aunque mi familia no es practicante, o sea, es cristiano, pero no practicante. Pero como he dicho, siempre he sido muy curioso y la verdad que nunca, o sea, el tema, yo el Islam lo descubrí con 10 años, 10 11 años, te diría. Y fue porque yo nunca en mi vida, o sea, nunca me entró en la cabeza lo de Jesús, Hijo de Dios y la Trinidad. Y yo he hablado con sacerdotes, y pero entonces, y me acuerdo que a mí me gusta mucho leer los libros, se me gusta la lectura, y en el colegio teníamos una biblioteca que yo iba mucho allá, y había un libro que me acuerdo, todavía me acuerdo, se llama Historia en español, Historia del Islam. Subhanallah. Y lo cogí y me acuerdo que me entró como digo, el gusanillo. Y nada, empecé a leer, me gustó la Biblia profeta, sobre el profeta, sallam, y la verdad que, en resumen, porque todo es un poco largo, pero para resumir un poco, vi que todas las respuestas todas las respuestas el Islam me las dio, las preguntas que tenía, ¿sabes? Y me acuerdo que cuando leí el Corán la primera vez, en castellano obviamente, pues fue como un mensaje para mí, porque cuando el Corán, cuando Allah Azza wa Jalla habla sobre el tema de que se dirige a los cristianos, de que no de que la اتخذوا, la no me acuerdo ahora, pero la hay donde, o sea, que se dirige a los cristianos donde dice que no, que habéis cogido un hijo, o sea, nada, Vale, vale. nada, y la verdad, pero es como todo, y yo aparte me he leído mucho la Biblia y la historia me gusta mucho y te das cuenta que el cristianismo, bueno, ha sido, no hay por dónde cogerlo, la verdad. Subhanallah. Los concilios y bueno, un poco de todo. Mashallah, hermano. ¿Hubo un momento específico, hermano, en el que te hizo tomar la decisión de convertirte? Cuéntanos ese momento que tú dijiste, porque sí, hay un proceso, obviamente, Sí. cuando hay un proceso es largo, Sí. pero yo quiero que me cuentes específicamente cuál fue el momento que tú dijiste, por esto me convertí al Islam. Es que yo ya no diría, "Ay, es por esto, es que al final es todo". Es que yo sentí que, pues como te he dicho, o sea, yo con 10 años, 11, empecé pues a investigar el Islam y veía que todas las preguntas, pues como te he dicho, les encontré el Islam en la respuesta. Y me acuerdo que dije tú, a ver si voy a ser el único. Y empecé a ver vídeos de hermanos, dos hermanos, bueno, sobre todo de Inglaterra, Alemania, Francia, y cuando, o sea, regresados me refiero, y cuando ellos contaban su historia, y yo decía, es que es como yo. Y yo me acuerdo que con 12 años empecé a rezar, el árabe pues, lo he aprendido por mi cuenta también, y alhamdulillah, porque he viajado mucho también. También, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal me ha dado la oportunidad de estar con los mashaykh cuando he viajado a países musulmanes como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait también.
Marruecos, etcétera. Entonces eso, pues, alhamdulillah. Pero, como te he dicho, encontré el Islam, me dio la respuesta, o sea, a mis preguntas. Porque un montón de cosas, como te he dicho, con el tema de que Jesús hijo de Dios, eso nunca lo he creído yo, la Claro, verdad. Y no es, y también cuando es que no es algo lógico, como el tema de la Trinidad. Porque yo personalmente, yo he hablado con sacerdotes en su momento, me dijeron, no, hijo, es que es cuestión de fe. No me hables de cuestión de fe, es cuestión, quiero algo lógico, porque es como, dos más dos son cuatro, ¿no? claro, Pues igual que la Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu, son tres. No es uno, son tres. claro. Entonces, también cuando uno estudia también la creencia cristiana, y también se da cuenta que durante el cristianismo primitivo, o sea, los primeros cristianos, había muchas sectas también. Había una secta, por ejemplo, que lleva aquí a España, que se llama los arrianos. Bueno, son los No arrianos. me suena, Bueno, no. los arrianos, para resumirlo muy rápidamente, son gente, eran cristianos que, como igual que los musulmanes, o sea, eran cristianos que consideraban que Jesús no, o sea, era un profeta, no era hijo, no la tenía o sea, no era una divinidad, pero decía es un profeta, como igual que el Claro, Islam. Obviamente, durante el concilio de Nicea, que fue el primer concilio, pues bueno, obviamente la ortodoxia cristiana, pues le dijeron que herejes y tal. Pero bueno, al final, cuando habló, por ejemplo, el hermano Abdullah, él lo explica muy bien, que al final, entonces sí, se da cuenta que el cristianismo es, bueno, total. total, ¿sabes? O sea, es una religión que se ha manipulado, igual que el judaísmo. O sea, Claro, y mira ahora con todo el tema este de, no sé, o sea, la iglesia, con el tema del LGTB, por ejemplo, que sí, dicen, cuando en la Biblia, aparte que en la Biblia nunca, yo me leo la Biblia, y nunca en ningún versículo de la Biblia habla de que Jesús es hijo de Dios, al revés. claro, Hay muchos, Jesús habla de es mi padre, o sea, y no hay ningún versículo donde diga es hijo de Dios. Eso fue con Pablo de Tarso. Bueno, ya, es un poco la historia de Constantino es un poco pero bueno. mashallah. Vale, Ángel, y una vez te convertiste al Islam, Sí, obviamente hay un círculo a tu alrededor que es una familia, mm, hay amistades, sí, hay mucho esto. sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue el entorno cuando te empezaste a convertir al Islam? ¿Cómo se lo tomó tu familia? ¿Cómo fue el entorno de tus amistades? ¿Cómo ya Sí. siendo español convertido? Bueno, regresamos, Cuéntanos un mejor poco, dicho. regresado. Bueno, a ver, no, mi familia básicamente, yo, alhamdulillah, pues tengo una familia, pues obviamente, de mente abierta, no, o sea, no es, en este tema siempre digo que cada familia es un mundo al final. Yo tengo amigos también regresados que, pues también con su familia lo han pasado muy mal, a veces les han llegado incluso a echar de casa, conozco casos, Ya, en mi caso no fue así, pero sí es cierto que al principio, porque yo, digamos, la shahada lo hice con 17 años, la shahada, pero sí es cierto que pues bueno, al principio pues sí que me costó dificultades hubo, pero no por, pero básicamente es por desconocimiento, porque obviamente ven lo que hay en la tele y pues se piensan, pues se claro. piensan, uy, que me lo van a, pues bueno, al final es que me lo van a quitar o me lo van a, ya sé, Ridiculizar, ¿no? radicalizar, no, pero no, ¿sabes? Que Sí, como sí, padres, que como padres, claro, es normal, y dices, pero yo, alhamdulillah, en ese sentido nunca, alhamdulillah, siempre me he rodeado con buena gente, alhamdulillah, como dos hermanos, me he rodeado con Mashiach, alhamdulillah, si yo, como te digo, tengo la oportunidad de estar con los Mashiach, y cuando viajo, sobre todo a los países musulmanes, yo siempre voy a los Mashiach, alhamdulillah. Y bueno, pero sí es cierto, como te digo, con mis padres sí que he tenido dificultades, más con mi padre. Pero no básicamente porque mi padre, ahora bien, alhamdulillah, pero con mi padre y yo, por ejemplo, somos muy, bueno, nuestra mentalidad es muy diferente, o sea, pero sí es cierto que yo también, claro, tenía 17 años, y cuando uno con el tiempo, pues va aprendiendo, con experiencias también, con el conocimiento, pues, alhamdulillah, pero bien, ahora, obviamente, somos cuatro hermanos, o sea, soy el mayor, somos cuatro hermanos, soy el mayor, pero con mi familia bien, básicamente bien. Y sí que es cierto que cuando me preguntan, pues yo intento responder lo que sé, obviamente, pero alhamdulillah, como te digo, al principio fue bien, o sea, pero o sea, dificultades, porque, claro, al final, pues
Claro, tú al final, si una persona que se ha criado aquí o crecido aquí, pues... Pero bueno, alhamdulillah, bien. Entonces, luego con el tema de mis amistades, bueno, bien, alhamdulillah, no he tenido problemas nunca en ese sentido. O sea, te hablo de amistades no musulmanes, ¿eh? Todavía mantengo contacto con algunos de la infancia, pero bien, alhamdulillah. A nivel ají, porque nosotros cuando empezamos el camino del Islam, Sí. obviamente hay cosas Guraba. que sí, el guraba, Los guraba, Fatuba y guraba. Allah, Allah, somos extraños, Sí, obviamente. sí, totalmente. Pero ¿qué es lo que más te sorprende, joder, de nuestra religión? ¿Del Islam? Mm. Pues que el Islam es un modo de vida, es una forma de vida y que el Islam todo tiene solución. O sea, el Islam todo tiene solución, en todos los sentidos. Por ejemplo, y hablo de esto porque tú y yo, o los que vivimos aquí en Occidente, ahora que está, por desgracia, está subiendo mucho la extrema derecha y ahí está habiendo un contenido, o sea, discurso muy islamófobo o antiislámico. El Islam, por ejemplo, cuando el tema de la hijra, el tema de la hijra, para los que nos vean, la inmigración, a los países musulmanes, cuando el Islam te dice, cuando tú no puedes practicar tu din en un país, Beatul Kufr, Claro. aquí, tienes que irte. O sea, no solamente, por ejemplo, yo, que soy de origen español también, no solamente, pero es un tema que, por ejemplo, que claro, mucha gente lo habla y dice, no, tal, no, no. Cuando tú, y no solamente practicar tu religión, no solamente ir a la mezquita, hacer ramadán, o sea, que de lo de poder ir a la mezquita, hacer ramadán, en el trabajo, que te dejen. No, tú, por ejemplo, aquí en España, y hablo de España porque vivimos en España o en Occidente, ¿tú puedes hablar en contra del LGTB? No. O del tema, ahora con todo el tema las escuelas que está viendo, que este adoctrinamiento que está viendo las escuelas, a los niños pequeños, con todo el tema del LGTB y tal, ¿tú si te quejas? Te linchan. Y es una realidad. O sea, no nos... Claro. Entonces, si uno quiere proteger su familia, pues tiene, alhamdulillah, pues el Islam, como he dicho, el Islam, o sea, no le da pues, a ir a un país musulmán. Que por supuesto que los países musulmanes no son perfectos, por supuesto, ¿no? Aquí, pero alhamdulillah, si hablamos a nivel islámico, a nivel religioso, es mejor que estar aquí. Yo, por ejemplo, inshallah, Bismillah, tengo pensado, cuando Allah facilite, pero estoy en ello, pero de irme de aquí, porque yo sé que aquí mis hijos me preocupa, la verdad, no quiero, la verdad, y aquellas personas que tengan que sean padres, y tú creo que lo eres, me entenderás Sí, sí. que si uno quiere practicar, o sea, proteger a su familia, a sus hijos especialmente, hay que ser de aquí. Y como te he dicho, a lo mejor Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Emiratos, que yo he estado, alhamdulillah, y yo lo he visto, no son perfectos, claro que no, pero alhamdulillah a nivel de din, y yo te lo digo, yo cuando estoy en un pueblo musulmán, o sea, te lo digo en Marruecos, que es donde está más veces, pero me siento como en casa Claro. y me siento en paz. Yo, por ejemplo, este verano que he estado en el RIF, en Nador, yo bueno, digo, me sentí como en paz, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque ahí la sociedad no es como aquí. O sea, generalmente las sociedades musulmanas, y que yo he estado en Emiratos, he estado en Cuba, he estado en Kuwait, he estado en Marruecos, he estado en varios países musulmanes, y que obviamente cada país tiene sus cosas, pero a nivel de sociedad, un tema social, y tal, mashallah, yo la verdad que, Muy bien, mashallah. alhamdulillah. Muy bien, Aji. Y tú siendo catalán y español de pura cepa y siendo musulmán, ¿has notado islamofobia? ¿Has notado racismo hacia ti aquí en España? Hombre, sí, Cuéntanos, Aji, algo, alguna experiencia. Hombre, comentarios, típicos comentarios. Me acuerdo que yo cuando estaba haciendo FP, cuando pasó lo de. Cuando pasó el atentado de Charlie Hebdo, lo de Charlie Hebdo del 2015, sí, 2015, me acuerdo que al día siguiente una chica me dijo, vine a clase y me dijo, ¿no llevas una bomba? No sé, no, claro, comentarios, es que claro, comentarios sí que sufrí el tema de español, musulmán, como que Les rompe la cabeza. sí, no lo entienden, pero claro, porque claro, a ver, tú puedes ser español y musulmán, igual que acaso todos los marroquíes son musulmanes, no, hay marroquíes cristianos, judíos, ateos, pues lo mismo que aquí.
Pero claro, y además aquí en España, y yo soy una persona que pues te digo mucho de historia, y es así, que aquí en España al tema del Islam siempre se ha visto pues como malo, porque al final la reconquista, todo el tema, entonces, y dicen, no, el Islam forma parte de España, el Islam, Claro, les guste o no, claro. porque sí es cierto que España, es verdad, España tiene una herencia cristiana, pero también tiene una herencia islámica. Es así, aunque haya gente de esta de Vox, sobre todo los de Vox o gente así, digamos, muy derechos o Muy muy patriotas. patriotas, sí, no lo quieren aceptar. Y esto lo escuché, mira, y esto lo escuché hace poco de un intelectual, no musulmán, español, creo que andaluz, creo que de Andalucía, que básicamente decía que hablaba de esto, de que España, la herencia de España, obviamente también, igual, del mismo modo que tenemos que aceptar y aceptamos que tiene una herencia, o sea, cristiana católica, también tiene una herencia musulmana y también marroquí, porque al final, si te vas a Marruecos, es así, todo el norte de Marruecos lo fundaron los andalusíes, desde Rabat hasta todo el norte, Fez, por ejemplo, Fez. Entonces, es una historia, pues esto es lo mismo, al final, aunque hay gente que le moleste o no lo quiera aceptar o no lo quiera ver, pero es una realidad. Y no es nada malo, al revés, que España es España y mira que yo personalmente nunca he sido patriota en ese sentido, pero sé que amo a España. O sea, al final es mi país de origen, mi país de nacimiento, pero España siempre ha sido y es un país donde se ha mezclado, en plan, de Claro. mestizaje me refiero, y no es nada malo, al revés, yo creo que es muy bueno, o sea, cuando se mezclan culturas y tal, porque eso te enriquece como persona, Claro, sí, totalmente. ¿entiendes? Y, Aji, por ejemplo, el tema de, porque tú antes decías el tema de la práctica del Islam aquí en España, a Sí. veces es complicada, Bueno, etcétera. sí, sí, también te digo que he viajado también por Europa, he estado en Francia, he estado en Inglaterra, he estado o sea, en Alemania. Entonces, a nivel, si te hablo de Europa, pues sí, he estado en Inglaterra, por ejemplo, yo he estado en Inglaterra 2 veces, en Londres, y sí, a nivel, a nivel de práctica islámica, yo te digo que Inglaterra, aunque ahora, por ejemplo, es un poco más complicado por lo que me han dicho y porque tengo amigos allá, pero yo cuando fui a Inglaterra, por ejemplo, la primera vez a Londres, que fue antes del Brexit, fue en el 2013, o sea, en verano del 13, 2013, me acuerdo que cuando llegué a Londres, me quedé flipando. O sea, me sentí más respetado que aquí, porque me acuerdo que, bueno, entonces, ahí, por ejemplo, en Inglaterra, el tema del niqab, el jilbab, no, no, y aparte, es una comunidad muy grande y aparte son muy, Muy unidos, están muy muy, unidos, muy, ¿sabes? Yo me acuerdo la primera vez que fui a Londres, Satul Jumu'ah, lo hice en una mezquita que está cerca, no sé si estaba en Londres, pero bueno, claro, bueno, es la mezquita, la tercera más grande de Londres, que está cerca de un bar que se llama Regent's Park, y me acuerdo que cuando fui la primera vez, que es enorme la mezquita, se llama Islamic Center, creo que se llama, pero me quedé flipando. Dije, subhanallah, ¿sabes? Y claro, sobre todo vi muchas semanas con niqab, con jilbab, y dije, o sea, algo normal, digo. Hostia, y dije, subhanallah, ya, aquí, o hostia, sea, aquí aquí en España, ya, claro, aquí en España, o complicado. Francia, pero Francia es diferente, pero bueno, sí, España sí es cierto que puedes practicar tu religión, pero vos sí, como te he dicho, sí que todavía hay esa, bueno, que es lo que son. La realidad. ¿Cómo es practicar el tema de las fiestas, por ejemplo, los festivos de Los cristianos. no, nuestros? El Eid, por ejemplo. Ah, ¿Cómo es practicarlo aquí? ¿Cómo es a ver, celebrar aquí el Eid? ¿Cómo lo...? hombre, sí, yo en el Ramadán de 2023, se hace ahora 2 años, sí, 2 años, no, un año. Bueno, en el 23, yo hice Ramadán en Marruecos, o sea, era mi primera vez o sea, Ramadán en Marruecos porque todo el Ramadán lo he hecho aquí. Y como me hice, alhamdulillah, me hice las 10 últimas noches de Ramadán y el Eid era ahí. Y obviamente, de hecho lo hice en Casablanca. Y obviamente lo disfruté como un niño, porque es que obviamente el ambiente no es como aquí. Aquí, claro, a nivel, claro, yo como soy egresado, pues, y a no tener familia musulmana, pues lo ves un poco
más solitario. Claro. A ver, si es cierto que me intento reunir con hermanos, o por ejemplo con alguna familia, pues yo tengo, por ejemplo, siempre digo que tengo como una segunda familia, que es marroquí, que vive en Granollers, viene aquí en Granollers, pero obviamente, pues por eso, cuando por ejemplo los hermanos, hay gente que me dice, Abdurrahman, ¿por qué no el tema de casarme por ejemplo, ya que tú eres regresado, el tema de casarte con la regresada, que yo le digo, a ver, yo personalmente no digo que esté mal ni al revés, pero yo siendo regresado, o sea, viniendo de familia musulmana, Prefieres pues, una... porque para mí porque para mí, por ejemplo, el tema de con tu familia, o sea, tus suegros, por ejemplo, ir a la casa de tus suegros en Ramadán, hacer iftar juntos o el día del Eid, eso para mí significa mucho. Porque a lo mejor para una persona que ha nacido en una familia musulmana, pues lo ve como algo normal, pero por ejemplo yo, igual que muchos hermanos que no venimos de familias musulmanas, pues, para nosotros, hablo por mí al menos, para mí es importante. Subhanallah, este punto me ha encantado, Wallah, de hablarlo. Esto será súper interesante para la gente, en verdad, que no No, sé. es que lo hablé el otro día. Súper interesante, porque en verdad tú, en verdad, no o sea, tú prefieres en verdad o sea, una hermana Sí, que sea de Marruecos, o sea, de Argelia, o sea, musulmana, que sus familias sean musulmanes. sí. Porque normalmente las convertidas, es verdad, que son convertidas y siempre hay conflicto con la Bueno, familia, obviamente. sí, pero no. Pero y si la convertida su familia es musulmana? También, no hay problema. Es que yo ese tema, claro, ese tema, a lo mejor habrá hermanas que este tema pues se enfadarán. Cuidado. No, pero yo personalmente no, son gustos al final. Con mis gustos. Es todo un derecho. O sea, yo no, yo personalmente he intentado, yo por ejemplo, yo conocí a hermanas regresadas para casarme, no ha funcionado, porque también, pues, al final te digo que, claro, al final yo también te digo que tiene que ser como, está a su nivel, ¿sabes? Claro. Yo, por ejemplo, tengo un nivel, a ver, no es muy alto, pero yo quiero, o busco una persona que esté más o menos en mi nivel o que me ayude. Al final yo es lo que digo, o sea, una hermana que me ayude a ser mejor musulmán, igual que yo a ella, y que vayamos en el mismo camino. O sea, Claro, no claro. tú ya, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Como he dicho antes, para mí es muy importante el tema de hacer la hijra. O sea, yo no quiero vivir aquí. Entonces, si conozco una hermana que, por ejemplo, que no lo es, pues ya ahí, pues, ¿sabes? Claro, Pues para mí lo que es importante es la compatibilidad también. O sea, pero claro, al claro. final son gustos y yo no estoy, obviamente, no estoy cerrado, pero bueno, al final son gustos, Mashallah. ¿sabes? Y no es por cuestión de como a lo mejor hay gente que puede pensar de racismo. No, 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 o de raza, no es por tema de raza ni por nada, es por tema de gustos, básicamente. Totalmente. O sea, y porque también, pues, siempre me junto con marroquíes, generalmente. O sea, y pues bueno, también es normal Claro. un poco que, ¿sabes? Eso al final con la gente que te juntas, básicamente. Y Ágil, ¿tú normalmente sientes una diferencia? O sea, ¿sientes como, por ejemplo, conflicto entre tu cultura y tu religión? ¿En qué sentido? Porque claro, Claro, es una pregunta muy amplia. vale, por ejemplo, tú eres español, ¿no? Sí, Vale. Tú a veces, pues, tienes cultura española porque vives en España, sí, sí, obviamente. sí, Y eres religioso, sí, o sea, eres musulmán. sí, ¿Tú, en tu vida personal, sí. eso te conflicta las dos cosas o es súper compatible? A No eso es, me es refiero. compatible, porque tú puedes ser español y musulmán, no es una incompatibilidad, al revés. Obviamente, o sea, es que la cultura, mientras no vaya en contra del Islam, no hay ningún problema, ¿sabes? Por ejemplo, yo con mi familia, pues obviamente cuando llegan las fiestas, ahora por ejemplo, ahora cuando que va a ser el tema de las fiestas, la Navidad y todo esto, yo no lo hago. Obviamente yo no lo hago, pero yo respeto, pero no, yo no al revés, yo soy español de origen y aunque Marruecos, por ejemplo, es mi segundo país, yo adoptivo, lo digo con corazón, no lo digo por quedar bien, es así, yo Marruecos como, también te digo porque creo que con Marruecos, o el Magreb, pero con Marruecos también la historia, que con España, pues tenemos Claro, siempre desde, hemos sido siempre somos primos, bueno, no, primos hermanos, musulmanes. Sí. ¿sabes? Básicamente, porque básicamente Marruecos y España, pues también tenemos lazos históricos y históricos desde, ¿sabes? Como he dicho, Marruecos, desde el norte de Marruecos, Fez y tal, un montón de ciudades las andalusíes, pero bueno, sí, soy español de origen y no, al revés, ¿qué va?
no es una, no es una o sea, no veo como, no es una incompatibilidad ser español y musulmán. Claro. Básicamente tú, es que no es una incompatibilidad a Masha veces. Allah, Ángel Karim. Ahora, Ángel, quiero entrar en un punto, Sí, porque tú eres convertido al Islam sí, y eres español, y por eso a mí me interesa, porque hay mucha gente que seguramente es convertida, es española, sí, sí. y son musulmanes, Ajá. y están en ese punto, Ángel, que han conocido el Islam, ¿vale? Pero tienen el miedo a dar el paso. Mira, Tú, como Abdurrahman, sí, como una persona que has vivido esto, sí. ¿qué consejo le darías a esos hermanos y hermanas que están en ese punto? Quizá que tienen miedo de dar el paso de hacer esa, pues Por todo lo que... sí, todo sí, lo que bueno, que primero que no tengan miedo, que no tengan miedo eso primero, que si lo hacen por Allah, Allah Azza wa Jal es lo que importa, que va, es cierto, porque como, pero al final esto es una prueba, Allah nos pone a prueba, y yo esto a través de los años y de mis experiencias, pues alhamdulillah lo he ido aprendiendo con la vida. Al final yo tengo 30 años y yo con 17 años, pues cuando he hecho la vista atrás, obviamente hay cosas que veo que con 30 años que con 17 vivía. Entonces, yo los que que sean, bueno, que sean firmes, que no tengan miedo, porque al final Allah de toda esta gente, Allah les ha escogido a ellos es por mujeres, ¿sabes? Es por Claro, algo. Y el tema de que obviamente cada familia, como he dicho, cada uno tiene su familia, o sea, su mundo, o sea, pero que si con su familia, que es normal al principio, a lo mejor van a tener problemas o dificultades, pero que no, que en plan, y yo sé que es duro, ¿eh? Porque es duro. Yo lo digo porque sobre todo con mi padre. Alhamdulillah, con mi padre sí es cierto que, pues bueno, aunque he tenido algunas discusiones con él y discusiones y tal, pero alhamdulillah, pues como he dicho, cuando uno lo tiene claro, lo tiene claro. Y le da igual a los demás, no tiene que... claro. Entonces, pero como he dicho, que se mantengan firmes, que aunque sus padres a veces les hablen mal del Islam o sea, les hablen mal o digan, ¿sabes? Este tipo de discursos, ellos que a través de los actos. Y esto con los años, yo por ejemplo con mi familia, lo que hago con mi familia, con mis padres. O sea, con mi familia en general, o con mis amigos, o con la gente no musulmana, o en general, es con los actos. Y más, esta cosa es una. Muchos de los masej me lo han dicho. Cuando he estado con ellos, me han dicho, Abdurrahman, los que estáis aquí en Bilatul Kufur, o sea, la dawa, porque hacer dawa no es solamente con la palabra, a veces es de una forma indirecta, con los actos. O Los sea, ejemplos, claro, por siempre es un ejemplo, ejemplo. yo, por ejemplo, yo en mi trabajo, tanto en mi trabajo como en mi vida personal, o sea, tanto en relaciones personales y tal, yo tengo una norma y es ser sincero, o sea, ser sincero, tener una Claro, cara. Si tú eres así y con principios, créeme que la gente te va a respetar. Hasta los no musulmanes, y a mí me pasa en el trabajo. En el trabajo es lo que me pasa en el trabajo. Por ejemplo, o sea, cuando te ven con una persona con principios, musulmán me refiero, con principios, créeme que te van a respetar, porque hoy en día, por desgracia, pues vivimos una época donde, pues bueno, no hay principios, no hay valores, y que gente así queda poca. Entonces, cuando la gente ve a musulmanes con valores, con principios, que no, que se mantienen firmes, o sea, con los principios firmes, créeme que la gente, quiera o no, le va a respetar. claro. Y yo lo digo por mi experiencia personal también. Qué grande, masha Allah. ¿Y qué crees que es difícil para un musulmán aquí en España? Lo más difícil. Es que, claro, esta es una pregunta muy amplia y lo más difícil. A tu experiencia, lo que tú has vivido, lo más difícil que dices, yo creo que en España lo más difícil de ser musulmán es esto. Es que aquí en España ser musulmán, pues es que al final es practicar tu religión, quieras o no, poder practicar tu religión 100%. Claro, Porque aquí, como te he dicho, aquí por ejemplo en España, como te he dicho, aquí tú tienes hijos. Tú, por ejemplo, si tú te enteras, no lo sé, pues si tú te enteras que en el colegio de tus hijos hay ciertas cosas que van en contra de nuestra religión y tú vas ahí y te vas a quejar, que es como que, o sea, que es tu derecho como padre, claro. no primero, te pueden quitar hasta, es así, te pueden meter en problemas. Entonces, como musulmanes aquí, pues, y más, a lo mejor hace 20 años,
aquí en España hace 20, 25 años, tú podías practicar el Islam mejor, según qué cosas, pero ahora, con todo el tema, te he dicho, con todo el tema este, pues, de GTV y todo el tema este, está muy... Es que es difícil, la verdad. Yo lo hablaba todo el día con un hermano. Si es que aquí, a lo mejor hace 20 años, hace 20, 25 años, alhamdulillah, tú puedes, pero ahora, como te he dicho antes, el tema de si uno tiene una familia y tiene hijos, si quiere proteger a la familia o sea, yo la verdad, hay que ir, aquel que pueda, obviamente, porque cada uno tiene su situación, Claro, pero hay que irse, porque inshallah, y Allah lo dice en el Corán, Allah dice en el Corán que ما يتوكل على الله فهو حسبه. claro, Y es así, o sea, al final es cierto y es normal que al principio, claro, sobre todo los que hemos crecido aquí o nacido aquí, irnos a otro país que no es el nuestro o que no tenemos muchas raíces o tal, tenemos ese miedo, que es normal, o ese temor, claro, pero si uno lo hace por Allah, Azza wa Jal, créeme que Allah abre puertas. claro. Y es así, yo conozco hermanos, conozco por ejemplo uno de mis mejores amigos, él por ejemplo se fue a Marruecos sin nada, ¿eh? O sea, no tenía nada. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal le Eso, sostenió, se casó, Alhamdulillah tiene su trabajo, Alhamdulillah, entonces es así, a veces, y eso como he dicho, ese miedo, o ese temor, ya es que si voy a ir a X país, por ejemplo, voy a Marruecos o Argelia o Arabia Saudí, ¿de qué voy a trabajar? Bueno, alhamdulillah, si tú tienes estudios al final, o mientras sea halal, el trabajo, claro, al final es buscarse la vida con lo que uno puede y tirar para adelante. claro, Y no total. tener miedo, porque es normal ese miedo, yo lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, al final es Bismillah, Tawakkallah. Claro. Y Allah es el que sabe mejor. Aje, ¿qué opinas sobre las críticas del Islam que dicen que llevan al extremismo, en plan, que los musulmanes somos extremistas? Y te hago esta pregunta, que antes, Abdurrahman, antes de todo, te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque tú siendo español, obviamente, tú y como yo hemos nacido aquí, hemos crecido aquí, hemos visto, hemos vivido muchas cosas. Entonces te lo pregunto a ti porque mucha gente cuando se dirige al Islam, lo primero que se le viene Ya. es estos temas. No, son extremistas, no son... Bueno, son gente, yo que me he dedicado mucho y me dedico, sobre todo me dedico a combatir, entre comillas, este tipo de discursos, son gente mucha gente que dice estas cosas, son gente que no ha estudiado el Islam, que no ha leído el Corán, o que a raíz de los medios de comunicación, o de desinformación, como lo quieras llamar, pues se creen, ¿sabes? Se creen nada, tal, y no. Pero cuando uno realmente estudia el Islam, no musulmán, y yo te puedo mostrar, y lo puedes buscar tú mismo también, de gente no musulmana, orientalistas no musulmanes, que hablan, y no son musulmanes, que hablan del profeta, o sea, hablan maravillas, hablan como el profeta, no, o sea, al revés. Claro, Pero este tipo y más hoy en día, sí, más hoy en día, pues que ese tipo de discursos pues está creciendo en Europa en general y aquí en España también, ¿sabes? Como por ejemplo, pues no sé si te suena un youtuber, bueno, uno que hace Roberto Vaquero, si te suena. sí, me suena. Este, De hecho, le hice un vídeo hace poco en Instagram. ah, tú has visto, no sé si has visto la respuesta del Karami a Roberto Vaquero. Sí, Pues chapo, o sea, bueno, yo la verdad que yo verdad que tampoco a Karami es que escucha mucho, no lo escucho mucho, pero sí que vi la respuesta y es así al final, porque por ejemplo, personas como Roberto Vaquero, que y yo ahora voy a hablar a nivel de Islam, es que es una persona que no, es como dice Karami, no diferencia, o sea, mezcla muchas cosas. O sea, eso de que diga que el Islam es un cáncer, bueno, vale. Y si lo dices el judaísmo, ¿qué? Porque también yo también, y esto es una realidad, en Europa está habiendo una islamofobia, es así, está creciendo. Y yo siempre me digo, vale, si ahora mismo este discurso contra los musulmanes, en vez de musulmanes, hablas de los judíos, vamos, si lo haces, te linchan. O sea, y lo veo bien, ¿eh? Porque al final aquí en Europa es cierto que en Europa
desde la Edad Media ha habido una judeofobia hasta hace nada. Pero bueno, pero claro, es un discurso, como digo, a mí lo que no me gusta, y es una cosa que siempre yo he criticado y critico, es la doble moral por ejemplo, y ese supremacismo, entre comillas, occidental, de que por ejemplo, lo que se hace aquí es normal, o sea, y lo que se hace en X país no es normal. Bueno, perdona, no tiene por qué, porque tú lo digas. Claro. Tú puedes tener, y es normal, tú a lo mejor puedes tener choques culturales, pero que, por ejemplo, que tú digas, no, es que en Emiratos eh, el tema, no entiendo por qué el tema por ejemplo, en Emiratos, por ejemplo, cuando ves con tu familia, hay restaurantes familiares y, o sea, en Emiratos hay restaurantes donde hay puertas para familias, o sea, para que ves con tu mujer y tal, y puertas bueno, para los solteros. Claro, y uno que viene de un país occidental, pues claro, esto le puede chocar. Y le choca. Pero claro, tú no puedes decir, ya no, pero es que esto no es normal. Bueno, no, no es normal para ti, pero al final hay que respetar, ¿sabes? Claro. Cuando por ejemplo, y aparte yo he sido integrador social, o sea, cuando aquí, por ejemplo, se habla mucho ahora del tema de la inmigración y el tema de la integración, porque aquí la integración mucha gente, mucha gente lo entiende mal, tanto gente autóctona como gente de fuera. Claro. Porque tú, para mí, si preguntas a Perjman, ¿para ti qué es la integración? Pues yo te diría, pues mira, para mí la integración es una persona que obviamente, si viene aquí, tiene que conocer la cultura del país, obviamente, un mínimo, las- hablar el idioma, catalán, bueno, castellano en este caso, o catalán, pero castellano mejor, y ya está. Pero eso de que, es como dice Roberto Vaquero, no, que se tienen que asimilar. No. Que tú vayas así, por ejemplo, como voy yo, o tú, eso no. No. O sea, la integración es así, la integración. Integración que es una persona que viene a un país, en este caso España, que obviamente que ya hable con su idioma, que aprende el idioma, que, que, que respete obviamente la cultura del país, pero eso de que no, que tenga que asimilarse, no, no. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, yo he viajado mucho, tú en Emiratos Árabes Unidos es un país donde hay un montón bueno, de gente extranjera, en Dubái y tal, Abu Dhabi, y tú no ves a la gente de Emiratos diciendo a los extranjeros, no, es que si venís aquí tenéis que vestir así o Claro, es que no tiene o sentido. adoptar entre comillas nuestras costumbres, no. Ese es el discurso que a Claro. mí, por ejemplo, nunca me ha entrado aquí. Es la doble moral. No. Total, total. ¿Por qué no? O sea, no tiene por qué. Sí, porque es el desconocimiento, Eje. Yo creo que es el Sí, desconocimiento. no, Y no. el miedo. Eso por supuesto también. Es el miedo al final de que desconoces algo. Y entonces, como lo desconoces, intentas como alejarte de ello, ¿sabes? O Sí, intentas el como miedo. El miedo es así, el miedo siempre provoca alejamiento y provoca. Es que al final es el desconocimiento, al final. Es que, Sí, literalmente. quieras o no. Al final, lo que digo yo es con. Más lo de musulmanes que estamos aquí, o sea, en Occidente, sobre todo dar una buena imagen con los actos y con el ejemplo. Porque, por desgracia, pues, bueno, hay ciertas personas o que, a lo mejor- y que, como te digo, son ignorantes y los no musulmanes a veces, o muchas veces, pues lo mezclan todo, ¿sabes? Que si un musulmán ha pegado a su mujer, o que, no, eso no es del Islam. De pegar a la mujer no forma parte del Islam. Claro. O el tema de, no sé, bueno, toma y cosas, no, tú no puedes juzgar a una persona. Yo, por ejemplo, yo fui mozo de almacén, trabajé como mozo de almacén un verano y mi jefe era catalán, la pura cepa. Y catalán y depe, me acuerdo. Pero de esas personas que puedes hablar con ellos, son muy educadas, así. Y me acuerdo que una vez me dijo, me dijo que me gusta mucho porque veo que tú eres una persona de principios, porque me puso el ejemplo de que aquí viene, que yo trabajo, bueno, aquí hay gente que viene, musulmanes, que luego hacen cosas malas, y yo lo que yo le dije, mira, le dije yo, hay dos cosas, o son gente que no sabe,
que lo dudo mucho porque todos los musulmanes generalmente saben que beber alcohol está mal o el tema de... Bueno, Aji, ahí no sé yo, decirte Aji Karim. Bueno, Los árabes, los marroquíes en sí, Aji Karim, yo no sé si decirte, porque generalmente sí, Aji Karim. igual que está con chicas. Sí, pero escúchame, yo por ejemplo tuve una experiencia, ¿vale? Sí. Yo soy una persona que yo estuve en una vida complicada. Y yo, alhamdulillah, salí de ahí y empecé a coger el camino, alhamdulillah. Sí. Y empecé con mi conocimiento. Cuando yo estuve en el camino y sigo en el conocimiento y me morí con el conocimiento. Obviamente el Islam, hermano, es... Como dijo Imam Ahmad, dijo, Alem se va hasta el cementerio. Sí, No. pues yo tuve ese camino y a mí y es complicado, que no es fácil. No, por supuesto que no. Hay gente que dice, no, el camino, no es fácil el camino del Islam y no es fácil el camino del conocimiento. El profeta ya lo dijo, Fatuba al-Ghuraba. El Islam bada ghariban wa sayyidu ghariban Fatuba al-Ghuraba. Kama bada, Fatuba al-Ghuraba. Al final así. Es complicado. Mira, yo te digo una experiencia que tuve también. Yo en una de las conferencias que fui aquí, que vino uno de mis mashayikh de Emiratos, Sheikh Hamed al-Junaybi, hafidhahullah, el mashayikh de Emiratos, vino aquí, en Daura de aquí, en Ulot. Y yo fui, alhamdulillah, te hablo de 2017, por ahí, 18 más o menos. Y me acuerdo que dio un pequeño, en las das que hizo me gustó mucho, porque era una conferencia de Daura. Y uno de sus durús que dio, y es verdad, un hermano le preguntó sobre el tema de, la pregunta era sobre el tema de, sí, tema que, por ejemplo, decía las hijas, nuestras hijas, por ejemplo, cuál es el hukum de llevarlas aquí a una escuela donde, o sea, la escuela donde aquí hay ciertas cosas en la escuela donde aquí, o sea, en Occidente o en España, que, no que obviamente van en contra de nuestros principios religiosos. Y lo que dijo Sheikh Hamid Hafidhullah Junaybi, Hafidhullah, lo que dijo, الرسل والجماعة هم غرباء في كل الزمان, entonces en toda época, y más وخاصة أنتم, vosotros los que residís aquí, aún más, porque es así, una persona que se aferra al Kitab, al Corán y a la Sunna, de acuerdo a los Salafus Salih, hasta con su familia. Yo conozco, cuando hay familias musulmanas, y conozco que el hijo o la hija, el hijo, por ejemplo, va la barba, ya lo saben como radical, o la hermana ya empieza a llevar con el hijab shar'i, tiene el jilbab o el niqab, y ya lo saben como al radicalismo. No, que es muy no, ¿por qué? No. Como te he dicho, debido a los medios. Claro, Yo, por ejemplo, conocí un caso de una hermana en Terrassa, y marroquí, que por ejemplo, ella, pues, como todos, hemos llevado una vida un poco, pues, bueno, jahiliya, y ella, alhamdulillah, hizo tauba, y ya, alhamdulillah, hizo la tauba, y ya empezó a llevar con el hijab shar'i, el hijab legislado, el jilbab y tal, y ya, vamos, le vino la policía porque la gente radical. No tiene por qué ser al revés. Al revés, la gente que es radical o la gente que quiere hacer daño no van como ellos. Esto es una cosa que yo, por ejemplo, lo he estudiado y tengo muchos libros sobre este tema, y lo dicen, es que no, la gente, al revés. La gente, yo cuando una vez me ha parado, bueno, para la policía no, pero he hablado porque es verdad, a mí personalmente, y no es una cosa que me tenga que esconder, pero a mí, por ejemplo, sí que me ha venido la policía, la policía, los servicios secretos, para, para el tema de colaborar, y me han dicho que no, pero yo siempre les he dicho, cuando me ha pasado este tipo de cosas, siempre les he dicho, mira, la gente que va, aunque ellos ya lo saben, obviamente, ya lo saben, alhamdulillah, pero siempre les digo, la gente que hace estas cosas malas, la gente, digamos, radical, que tiene un discurso radical, o créeme, no va como yo, va como el vecino. Bueno, O sea, entonces, alhamdulillah, pues como te he dicho, o sea, ahora
como te he dicho, bueno, como te he dicho, el tema hay que ir, aquí es más estando aquí, pues tener, pues dar algún ejemplo y con valores. Todo, cuando te ven que es una persona con valores, con principios firmes, te van a respetar, quieras o no, Claro, le guste o no le guste. Sí. literalmente, Y Gil. mucha gente no musulmana me lo ha dicho. Mucha gente que cuando hablo con ellos me dicen, ojalá muchos musulmanes fuesen como tú. Y bueno, el Islam es perfecto, los musulmanes no, pero sí es cierto que aquí en España cuando te crías en un país no musulmán o en un ambiente occidental, o sea, una sociedad occidental, es cierto que hay cosas que, pues, bueno, pues, como te he dicho, o sea, es que al final todos tenemos etapas y al final uno hay que mantenerse firme, obviamente, o sea, no mantenerse firme, Claro, no rebajarte. no rebajarte, porque eso es lo que quiere Shaitán, porque Shaitán siempre va a estar para ahí para Sí, para desviar, total. Sí, subhanallah. Sí. Por eso. Y aquí ahora como último Shalom, hermano, Claro. quiero que, como siempre digo, mires a la cámara, Gil Karim, y des como Abdurrahman un gran consejo a todos los hermanos y hermanas que vayan a ver este podcast, o esta entrevista, llamadlo como queráis, o esta charla. Quiero que, hermano, les des un gran consejo a Gil Karim, mirando a la cámara, a todos esos hermanos y hermanas, un consejo tuyo personal. Pues mi consejo personal sería el tema de que os mantengáis firmes a pesar de las críticas o la gente de la gente o a veces de vuestros familiares, que sé que a veces puede ser difícil y lo es, pero como he dicho en el podcast o en esta charla, si os mantenéis firmes con principios firmes, créeme que la gente tarde o temprano os va a respetar e incluso va a decir, mira fulano, mira fulana, que mashallah, que es una persona que tiene principios, porque estamos en una época donde hoy en día gente con principios y con valores, por desgracia, no hay mucha, subhanallah. Entonces mi consejo también es eso, que cada uno tiene su situación, pero y su etapa, porque esto al final es una etapa, como yo también, alhamdulillah, pues uno en la vida va tirando etapas, pero al final el consejo que diría yo es eso, que sean firmes en el din, que no tengan miedo a pesar de los comentarios y tal, y que tengan valor, o sea, con principios valor, como he dicho, principios con valores que tarde o temprano la gente pues cercana y tanto gente cercana o lejana, pues acabar respetándole. Pues jazakallahu khairan, hermano Abdurrahman, por este gran podcast y esta pequeña charla. Pedimos a Allah que sea un mujer que... Inshallah. Amén, ya Rabbil Alamin. Espero que inshallah sea una na'ma para todos los hermanos y hermanas, que sea una bendición esta charla y que Allah subhanahu wa ta'ala nos la bendiga. Y sobre todo, hermanos y hermanas, esto lo hago por vosotros, ya que hay muchos hermanos y hermanas, mashallah, que son musulmanes, que son españoles, que son convertidos y que mashallah tienen un ilm y un conocimiento y todo, y un tawfiq, mashallah, perfecto. Así que